Muy buenas noches a todos. Un lunes más a las 9 de la noche en directo en Políticamente Incorrecto con Coto Matamoros. Muy buenas noches, Coto. Hola, muy buenas noches, Pablo. Muy buenas noches a todos. Un placer una vez más estar en Políticamente Incorrecto, hablando del políticamente incorrecto de nuestro PLL emérito. Hoy vamos a hablar de un señor muy respetable, como diría Coto, muy respetable, que ha decidido darse una jubilación dorada en un país tranquilo como los Emiratos Árabes, tras una gran labor a favor de la unidad de España y de los españoles. ¿Qué te parece esa descripción? La introducción del personaje me parece fantástica, porque es la que hubiera hecho cualquier periodista durante 40 años. Es decir, siempre consideraron que era, bueno, pues el salvaguarda de la democracia, un ejemplo donde mirarse, en fin, pues que un hombre con algún desliz, como la manía que tenía de matar animales, osos borrachos y elefantes moribundos, pero bueno, aparte de eso, pues ha sido el tío con mejor prensa de la historia de España, con muchísima diferencia. Bueno, él llega al puesto de jefe de Estado una vez que muere Franco, 2 días después, 22 de noviembre del 75, y en el febrero del 81 se enfrenta al golpe de Estado. La teoría que se dio por buena, el relato que se dio por bueno, fue que el rey había frenado el golpe de Estado. Hay otras en las que dice que el rey ya sabía que se iba a dar un golpe de Estado. ¿Con cuál te quedas tú? No, yo no me quedo con ninguna. Yo me quedo con la de sus hombres de confianza en aquel momento, que son los que lo han relatado. Yo me quedo con que el golpe de Estado fue diseñado por él. Es decir, es que eso es con lo que hay que quedarse. No con que estaba a favor, ni en contra, ni nada. No. Es que él fue el que lo diseñó, por eso salió como salió. Si alguien inteligente lo hubiera diseñado, hubiera salido de otra forma. Pero no, el hombre que dio el golpe de Estado fue el general Armada, que estaba a las órdenes suyas y que era el militar de su máxima confianza. Es decir, no había otro militar que tuviera la confianza que tenía Armada. Es decir, él da el golpe de Estado porque empieza a temer que se va a dar un golpe de Estado que lo va a derrocar por inútil, ¿no? Y por traidor. Entonces ese fondo de ruido de sabres lo acojona y él organiza un golpe de Estado con el general de su confianza, que es Armada. Y de hecho participa él en las reuniones y da las órdenes pertinentes. O sea, que es que lo que luego nos contaron, pues claro, fue lo que convenía contar a la prensa, que lo habían mantenido y que lo había postulado siempre como una figura de progreso y un sostén de la democracia en España, ¿no? Pero vamos, fueron los americanos los que le dijeron: oye, tonto, esto solo se te puede ocurrir a ti, eres subnormal. Sal vestidito de militar y di que esto se ha acabado, que tú estás en contra de todo esto. Pero vamos, él hubiera seguido manteniendo. De hecho, cuando ve que Tejero se retira, es cuando le dice a Armada: uy, esto se nos ha ido de las manos. A ver qué hacemos. Y nada, lo que hizo Armada pues fue comerse el marrón y la humildad, es decir, el silencio de la mafia, ¿no? Bueno, ¿qué opinión tienes tú de los Borbones, esa dinastía que tenemos desde 1700, que tuvo un paréntesis tras la declaración de la República el 14 de abril del 31 hasta el 22 de noviembre del 75, que vuelve Don Juan Carlos I? ¿Qué opinión tienes tú de los Borbones? Sí, yo tengo muy buena opinión de los Borbones. Es decir, yo creo que si alguien hubiera diseñado destruir España, no lo hubiera hecho mejor. Es decir, creo que han sido el cáncer, bueno, son, de hecho, el cáncer
que destruyó pues, la potencia que era España, el imperio que era España, y bueno, con ellos se perdió todo, ¿no? Es decir, han sido una máquina de derrochar, una inutilidad permanente, unos degenerados permanentes, porque vaya, ahí está la historia, no la historia que se estudia en los colegios, sino la historia que puede acceder cada uno en cualquier texto medianamente decente, ¿no? Unos enfermos, unos salidos sexuales, ellas y ellos, con esa enfermedad que tienen, que se van transmitiendo de unos a otros, y bueno, pues ha sido lo peor que le podía haber pasado a España y lo peor que le puede estar pasando. Es decir, porque hoy en día España ha entregado su soberanía o está en manos de entregar su soberanía a la Agenda 2030 y el mayor agendista que hay en España es el preparado, ¿no? Es el que le llaman, le titulan el preparado, Felipe de Borbón, ¿no? O sea que es que esto no va a acabar nunca hasta que no los echemos de una puta vez. Porque es que además no tiene ningún sentido. Es decir, es que no sé, no estamos en la Edad Media, ¿no? Dicen que se te oye con ruiditos. No sé si puedes mejorar de alguna manera el sonido. No, pues no tengo ningún aparato ni nada. Espérate que me cambie a lo mejor de... No creo que sea mío el problema. Te lo digo, voy a anular el Wi-Fi que dicen los americanos. A ver si... Hemos perdido a Coto. No me has perdido. Vale. Vamos a seguir porque si no nos perdemos. Bien. Dices que hay que echar a los Borbones. ¿La monarquía es un anacronismo o tiene razón de ser? No tiene ninguna razón de ser, absolutamente ninguna, como no tiene ninguna función tampoco. Es decir, esa función de imagen de un país o de public relations o de no sé qué, estará en la mente de algún subnormal, porque en la realidad no está, ¿no? Es decir, todo lo contrario. Es decir, hoy en día uno no puede ir por el mundo diciendo que es súbdito de alguien, ¿no? Es decir, usted es un absoluto atrasado, un imbécil. Es decir, ni reconociendo una autoridad, alguien cuyo mérito es descender de una saga de degenerados. Es decir, es una cosa absolutamente demencial. Es decir, de traidores, de felones, de gente traidora a la patria. Es que uno coge un libro de historia y vomita, ¿no? Entonces, pues no sé, es absolutamente ridículo. Pero absolutamente ridículo. Y encima ya es que no es que viva una familia concreta, ¿no? No, es que encima viven los familiares de estos y los primos segundos y el otro y maroto y en fin. Mira, España tiene un problema absolutamente grave que es la corrupción. La corrupción llega a España de manos de su jefe de Estado. La corrupción se implanta en nuestra sociedad cuando a ese jefe de Estado, es decir, al rey emérito, se le permite corromperse. ¿Entiendes? Si se lo permite Felipe González. Y a partir de ahí, pues bueno, ha venido la que nos ha caído encima. Y así estamos. Es decir, hay pruebas más que suficientes para saber que el que diseñó el caso Nos, el asunto de Nos, era Juan Carlos. ¿Me entiendes? Con reuniones, con Urdangarín, llamadas telefónicas, no sé, y como eso, todo. Y a partir de ahí ya un tipo que se permite defraudar 60 millones. Es decir, es una cosa, es acojonante. Y ese es el primero de los españoles. Un tío que cobra comisiones por cada barril de petróleo que entra en nuestro país. Es decir, es absolutamente demencial. Pero demencial. Y solo tiene una obligación, que es guardar las apariencias. Y ni para eso valen. Es decir, tiene que estar babeando detrás de 4 guarras y de una golfa como la colina esa que los sangró, porque encima es un cornudo. ¿Me entiendes? Así ha quedado demostrado. Con lo cual, chicos, yo no sé cuál es la importancia de este tío,
ni cómo va a pasar en los libros de historia, ni cómo, pero sí sé cuál es su legado actual, que es de una inutilidad absolutamente aplastante, que no vale absolutamente para nada. Y bueno, pues ahí estamos entre todos, pues regalándoles una vida que no merecen en absoluto. ¿No crees que la sociedad es muy condescendiente con todo lo que ocurre con la monarquía en relación a los políticos? ¿No los juzgan de la misma manera? No. Los juzgan de la misma manera. Exactamente de la misma manera. Es decir, es que tú tienes que pensar que el Juan Carlos le cae bien al 60% de la población. Es decir, pero bueno, ¿cómo puede haber una población tan subnormal? Es decir, pero ¿cómo te puede caer bien un tío que se está aprovechando de ti, que es un corrupto, que no es ejemplo de nada, que no ha valido para nada, que no ha conseguido para nada para España en todo el tiempo que estaba allí trincando? Es decir, y para decirle a un tipo, ¿por qué no cierras la boca y que el otro le mandara a tomar por culo? Y eso es lo que les ha hecho gracia. Es decir, ese es su mayor mérito. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Sí, ¿por qué no te callas? Es decir, ese es su mayor mérito, pasar la historia por esa frase. ¿Por qué no te callas? Porque le estaba molestando, lo que estaba escuchando, porque se estaba criticando a un tipo que le había dejado robar. ¿Entiendes? Y entonces le dijo, ¿por qué no te callas? Y muchos españoles se sintieron... Y muchos españoles se sintieron orgullosos de su jefe de Estado con esas palabras. Pues eso es lo que te digo, lo mismo que muchísimos que volverían a votar a Sánchez. Pero es que es acojonante. Pero claro, es que estamos en una sociedad absolutamente sumisa, absolutamente alienada, absolutamente dormida, ¿no? Porque es que esta gente no tiene espacio en una sociedad sana. Bueno, pues se quedó claro el papel o el pensamiento que tú tienes del papel que jugó el rey durante su reinado. Pero él abdica el 14 de abril, el 18 de junio del 2014 y se adujeron tres motivos. Perdona, una puntualización. Él abdica porque le obligan a abdicar. No porque se trata de él, de su arrepentimiento, de decir, hostia, la que he liado. No puedo seguir representando la corona. No. Él se va absolutamente obligado, enfrentado con su hijo, enfrentado con su mujer, enfrentado con todo el mundo, pero vamos, a su hijo yo creo que todavía no lo ha perdonado. Es decir, pero bueno, después de haber traicionado a su padre, tampoco le podría llegar de sorpresa que le pagaran con la misma moneda, pero bueno. Denle al like, suscríbanse los que no lo estén y continuamos hablando del rey. Se adujeron tres motivos. El caso Nos, en el que estaban involucrados su yernísimo Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina. La primera vez que miembros de la monarquía declaraban por un caso de corrupción. Ese fue uno de los motivos. El otro fue Corina y el otro fue las múltiples operaciones a las que tuvo que verse sometido, sobre todo en las caderas. Una de ellas se la produjo en Botswana cazando elefantes. La mítica foto que salió en la prensa cazando un elefante en un momento en el que el país vivía una grave crisis económica. Sí. Y esos fueron los motivos que se adujeron para la abdicación del rey, que no parecen ser los reales. No, la abdicación del rey no viene por cazar elefantes, porque eso, él salió, pidió perdón y punto. Su estado físico, para que alguien entienda la personalidad de este hombre, cuando le operaron de la cadera y le dijeron que tenía que hacer ejercicios de rehabilitación, dijo que qué coño iba a hacer el ejercicio de rehabilitación, que él era el rey. Es decir, como si por el hecho de ser rey se fuera a recuperar, ¿no? Esta es su mentalidad. Pero es que no me extraña, porque a un tipo que se le ha consentido absolutamente todo, pues puede llegar a perder el norte
y decir que él es rey y que él no necesita rehabilitarse. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Yo tenía amistad con Paco Fernández Ochoa, que fue medallista olímpico español de esquí en Sapporo, y él tenía amistad con el rey Juan Carlos. Entonces Juan Carlos le llamaba a lo mejor una mañana y le decía: Paquito, vámonos a esquiar, vámonos a Suiza, vámonos a... Y entonces cogían un avión y se iban para allá, venía el helicóptero, cogían un avión y se pillaban, y nadie sabía que el rey había salido de España. A Paquito le fueron bien las cosas una vez que dejó el deporte, y al cabo de 5 o 6 años, o ya no recuerdo exactamente cuánto, se hizo un chalet nuevo en Cercedilla. Y allí, que era natural de Cercedilla, pues allí en Cercedilla se hizo un chalet bastante bonito, por cierto. Y una de las instalaciones que tenía el chalet era una pista de squash. Entonces, yo, al poco tiempo, pues fuimos unos amigos a ver la casa. Él era un tipo súper amable, muy llano, gracioso. Era una persona fantástica. Y entonces, pues nos llevó a ver la pista de squash y, coño, a mí lo primero que me llamó la atención de la pista de squash, que estaba medio enterrada, fue una raqueta que estaba destrozada. Y digo, oye, Paco, digo, ¿y esto? Y dice, no, verás, es que estuvo Juan Carlos aquí jugando al squash y cuando acabamos cogió y rompió la raqueta contra la pared, la destrozó y dijo: esta es la raqueta del rey, que nadie más pueda jugar con ella. Esa es la personalidad de la normal ¿no? Es decir, eso te puede dar una idea real de cuál es la personalidad de este tipo. Este tipo lo echaron por golfo porque ya sabían que bueno, pues toda la que se venía encima. Es decir, y las que han tapado. Es decir, y las que han tapado. Y las que han tapado. Es decir, que por eso fue por lo que le echaron. ¿Sabe Coto Matamoros cosas que no puede contar? Pues claro que sé sobre la monarquía. Pues claro que sé cosas que no puedo contar, porque me metería en un lío muy gordo. Pero es claro que las sé. Las sé y gruesas, además. Es decir, gruesas y menos gruesas también. Sé cosas que bueno, pues que son hilarantes, ¿no? Y que son un poco también que ayudan a definir a esta gente, ¿no? Es decir, pero todas son bochornosas. Es decir, como fue bochornoso el caso Nos, como fue... Mira, yo te voy a contar una cosa para que sepas el nivel de esta gente. Mi padre, cuando yo era muy joven, no era joven, tenía una editorial de formación a distancia. Y entonces, bueno, pues tenían textos que se utilizaban más que nada en la formación de grandes empresas eléctricas. Y eran los principales clientes, el Corte Inglés también, no sé qué tal. Pero eran cursos muy básicos. Un curso de física, pues un curso pues, de primero de bachillerato, la química, las matemáticas, la cultura general, pues para alguien que ha superado el ingreso, ¿no? Es decir, y nos llegó una petición de la Casa Real, del Marqués de Mondéjar, en el que nos pedían textos para la infanta y para el príncipe. El nivel de los textos, el príncipe ya estaba en Canadá estudiando el nivel de los textos era de primero de bachillerato. Con esto te quiero decir que ni para eso, o sea, que es que les han aprobado hasta los estudios. Es decir, que es que no tienen nivel absolutamente para nada. A mí me maravilla que él sepa leer, te lo digo de verdad. Me maravilla, porque ya debió costar muchos esfuerzos. Es decir, estos son los preparados y esta es la monarquía que tenemos. Es todo una mentira absoluta. Es decir, es todo pues eso, decoración barata, ¿no? Es decir, ya está, y no hay más. Es decir, pero hay un país que sostiene esto, hay una sociedad que sostiene esto, y hay una sociedad profundamente engañada
en cuanto a las funciones que desempeñan esta gente, la importancia que tienen fuera, que no tienen absolutamente ninguna relevancia, ni nada, ni consiguen nada para España, porque si yo entendería que se les pudiera defender o justificar en el caso de que, bueno, esta gente trajera inversiones, trajera riqueza, pero es que no traen nada. Entonces, menos lo entiendo, ¿no? Barriles de petróleo. No, los barriles de petróleo habría que comprarlos exactamente igual. Habría que comprarlos exactamente igual, pero saldrían más baratos porque nadie se llevaría una comisión por cada barril. Es que este no nos hace precio. A ver si me entienden. Es que el hecho de que este hombre esté metido por medio nos hace precio. El barril de petróleo tiene un precio que es igual para todo el mundo. Aquí en España se asocia la República a los rojos y la monarquía entiendo que es algo más relacionado con la derecha, porque lo miran con los ojos de la guerra civil. La monarquía es una forma de organizar el Estado. Sí, bueno. La República, lo mismo. Lo que pasa es que hay una idea errónea. Es decir, lo primero que hizo Alfonso XIII con la proclamación de la República fue salir cagando hostias. Es decir, no esperó ni a su mujer. O sea, primero salió él y luego ya salió nuestra familia, pero el primero que salió cagando hostias fue esa misma noche, ¿no? Es decir, que entonces sí, había una asociación lógica porque la izquierda era republicana. Pero si hay alguien que ha mantenido y que ha implantado la monarquía durante la transición y durante la democracia, ha sido la izquierda, ha sido el Partido Socialista. Es decir, de hecho, el rey emérito este tenía una grandísima simpatía por Felipe González. Es decir, que no se lo tocara a nadie. Es decir, Felipe González era el hombre que le dio abrigo, que le centró la posición y que le dejó mandar. Entonces él tenía un agradecimiento absoluto. Yo por eso cuando algún infeliz pretendía, después de las elecciones, dar a entender que el príncipe Felipe se iba a enfrentar con Pedro Sánchez o que se había enfrentado o que iba a negarle la investidura o el derecho a que le embistieran con los cuernos. Pero que iba a negar tal derecho, es decir, yo no podía por menos que reírme, me partía la caja. Es decir, pero esta gente, ¿en qué mundo vive? Viven en los mundos de Yuppie. Es decir, pensaban que el que ahora llaman Felón, el rey Felón, le llaman Felón y Felpudo VI, se iba a poner de parte de la derecha. Pero ¿qué necesidad va a tener de ponerse parte de la derecha? Si estos juegan con las 40 cartas de la baraja. Es decir, estos juegan con toda la baraja. Les da exactamente igual. Lo único que pretenden es seguir allí donde están. Y para eso pues tienen que ser complacientes con todo el que esté al frente del gobierno. Pero es que sus labores prácticamente son de representación, no tienen labores ejecutivas. El rey en España no las tiene. Afortunadamente. En este caso. Porque si encima las tuvieran, imagínate lo que puede salir de ahí. Pero los grandes países europeos, salvo Gran Bretaña, son repúblicas. Por eso te decía antes que aquí se le asocia a que la república es de los rojos y la monarquía no. Y la república es una forma de organizar el Estado como se hace en Portugal, como se hace en Francia, como se hace en Italia, como se hace en Alemania. Sí, pero es que vuelvo a lo mismo. Es decir, eso podría ser una idea de mediados o de los años 30 en el siglo XX. 100 años después es todo lo contrario. Es decir, que hay alguien que mantiene, por eso dicen, no, que es el enemigo, el PSOE Sánchez es el enemigo de la monarquía, pero chicos, estáis todos tontos. Si quisieran haber derogado la monarquía, la habrían derogado. Es decir, no tienen ningún problema en tirarlos para atrás, pero ninguno. Bueno, volviendo a... Lo que pasa sería impopular
Sería impopular porque durante 50 años les han estado contando que la monarquía juega un papel importantísimo en nuestra sociedad y salen pues de ejemplo de todo sin ser ejemplo de nada. Ahora tienen muchas expectativas o sus expectativas puestas en la esperanza de la infanta o princesa Leonor y que va a ser muy preparada también. Pues supongo que será tan preparada como el padre, ¿no? Es decir, de momento la han pillado bailando reggaetón en una discoteca. Es mala señal. Mala señal. Eso es una manera de identificarla con el pueblo. Seguramente la hayan obligado a bailar reggaetón y a la chica no le guste. Pero claro, ya habrá quien se identifique. Habrá una parte de esa izquierda popular o de esas capas populares de la sociedad que se identifiquen con la chica y dirán, oye, ¿y por qué no va a bailar reggaetón la chica si le gusta? ¿No? Es decir, les da todo igual. Les pasa todo por la polla, les da todo lo mismo. Podrían haberlo pillado escuchando a Beethoven. Con tal de seguir ahí son capaces de bailar reggaetón, de dar un golpe de estado, de traicionar a su padre, de llorar con la madre, de dejarse de hablar entre los hermanos porque qué van a decir, qué van a pensar. Es decir, esto es un cachondeo. Y el rey se ve involucrado en temas con Hacienda. El 6 de diciembre del 2022, coincidiendo con el Día de la Constitución, hace una declaración en Hacienda para regularizar dinero que tenía oculto. 56 millones. Fue una acusación también de Corina Larsen de que hacía movimientos de dinero sustanciosos de Madrid a Suiza. Claro. Ese fue uno de los problemas que tuvo y que le obligó a salir. Otros fueron... Pero todo eso ya prescrito. Eso ya es nada. Es decir, porque la justicia ha sido lo suficientemente lenta para que prescribiera. Y porque además, como esta gente vive al margen de la ley y la Constitución les ampara, es decir, pues pueden hacer lo que les salga de los cojones. Ya se le puede revelar la amante despechada o sin despechar, o como sea, que él le da exactamente igual. Ya está. Aquí no pasa nada. Otra de las acusaciones eran las amantes, el lujo y el dinero negro en este caso. Sí. Hace poco salió el documental de Bárbara Rey, todo lo que se hacía para ocultar esa relación y ella negó haber recibido dinero, pero se especulaba con dinero. Ella recibió 1.000 millones de pesetas de la época. Es decir, que es total. Pero todo esto se sabe desde el primer día. Todo esto lo sabe la prensa, lo sabían todos, porque a mí me lo contaron en el interview al momento que pasó, porque ella les llamó, es decir, y les contó todo, y les contó que había grabado un vídeo, y les contó lo que decía el rey en el vídeo, y de allí, pues bueno, primero intentaron tirar a Bárbara Rey por la ventana, se acojonó, mandaron a los servicios secretos, la volaron la casa prácticamente, pero ella acabó en Marbella jugándose los 1.000 millones en 2 meses en el casino de Marbella. O sea, bueno, eso ya es para otra historia. Pero sí, los asuntos de falda de este tiene, un catálogo que ya quisieran los catálogos de las casas de putas. Es decir, una maravilla. Yo creo que no ha habido actriz en España de esas que subieron como la espuma que no haya pasado por el rabo del rey, ¿no? Bueno, no sé a qué rabo te refieres. El rabo de... Mira, quería contar una anécdota. Esto me la contó Alessandro Lecchio, que es familiar suyo. Sí. Entonces, la única vez que Alessandro Lecchio fue a la zarzuela, porque ya no volvió, porque ya el rey dijo, este tío es un subnormal que me va a perjudicar la imagen, ¿no? Le llamó a Alessandro Lecchio a su despacho y le dijo, sácate el rabo. A ver si eres Borbón o no eres Borbón. A ver quién la tiene más grande.
porque los Borbones tienen un rabo como todos los retrasados, tienen un rabo desmesurado. Entonces, pero vamos, esto también está en todos los libros de historia, que nadie se equivoque. Y pues eso, con eso te da la medida del tipo. En fin, es un impresentable que no hay otro más impresentable que él, ¿no? Es el rey emérito, ¿no? Es decir, esto es una cosa, realmente es un retrato de la sociedad. Es decir, dice, no tienes lo que te mereces, en este caso, desde luego. Los españoles tenemos lo que nos merecemos. Damos las gracias por esta donación de prácticamente $2 de Daniel Quintans desde Miami, lugar que tú conoces. Hombre, Daniel es un amigo mío de Miami. Y nada, un abrazo cósmico, tío, y gracias por tu aportación. Correcto. Podéis darle al like, suscribiros, incluso hacerse miembros del canal o mandar una donación, porque hoy, como veis, estamos con anécdotas de Coto sobre el rey, y seguro que sobre muchos personajes las tiene, y seguro que muchas no las puede contar. Exacto, la que me callo. Vale más por lo que se calla que por lo que dice. No valgo nada ni por lo que digo ni por lo que me callo, pero vamos, me las callo porque tampoco quiero que vengan y me hagan la de Bárbara Rey. Como dijo Bellingham, ¿no? Exacto, cremario. Bueno, se dice que fraguó su fortuna vendiendo armas a países árabes, claro, con Khashoggi y con Colón de Carvajal. Eso es la acusación que se le hace. Lo que pasa es que Colón de Carvajal era manco y entonces no podía probar las armas. Pero aparte de eso, sí que yo una vez estuve en casa de Colón de Carvajal y me llevé, debajo de la cazadora, me llevé una docena de cigarras de tronco que eran así. Era un fenómeno. Nos sacó un montón de cigarras, una fuente de cigarras, yo qué sé lo que habría allí. Y le trinqué 12. Debajo de la cazadora, en Huelva, en el Rocío. Pero sí, por supuesto, él hizo comercio de todo, y con Khashoggi, y lo hubiera hecho con quien hubiera hecho falta. Es decir, porque es una persona sin escrúpulos. Entonces lo mismo le da ser tratante de armas, comisionista, que ser lo que sea. ¿Me entiendes? Es decir, lo ha demostrado. Es decir, él lo ha demostrado. Lo que no deja de ser curioso en la figura de este hombre es como alguien que tenía la vida resuelta. Y además ad infinitum, es decir, o sea, hasta que se muriera 10 veces la tenía resuelta, se metió en todos esos fregados con el único ánimo de lucrarse, ¿no? Es decir, es absolutamente absurdo. Es absolutamente absurdo, porque claro, cuando vivía con su padre, vivía en Estoril, que las pasaban putas, y les mantenían los monárquicos españoles, con donaciones, con ayudas, bueno, pues yo puedo entender que ese hombre se hubiera podido plantear el hecho de ganar dinero, ¿no? Pero no fue entonces, sino fue cuando tenía el futuro asegurado, cuando se dedicó, pues eso, a corromper una nación. Es decir, porque que nadie piense otra cosa, que es el principal artífice de la corrupción en España. Es decir, la corrupción en España es piramidal y es sistémica. Entonces empezó en la cabeza visible del país, que era el jefe de Estado, y de ahí, bueno, pues fue bajando al presidente del gobierno, Felipe González, a sus ministros, los hermanos Guerra, no sé qué, y a partir de ahí, pues se extendió todo y fue pues como una metástasis que cubrió la sociedad española hasta nuestros días, donde ya pueden estar corruptos hasta los funcionarios de correos, ¿no? Bueno, Coto, dijiste el otro día que si llegábamos a 300 llamabas a Pipi. Estamos en 285. Bueno, pues estaros quietos porque ahora no puedo llamarle. 276. Le llamaré la semana que viene. 273.
Bueno, el 3 de agosto del 2020 el rey se va a Emiratos Árabes. Algunos decían que República Dominicana, pero se fue a Emiratos Árabes acuciado por todo tipo de escándalos. Se habla del novio de la Ayuso, el rey de España, que debía de ser, digo yo, el primero que tendría que cumplir con Hacienda, tuvo que pagar 678.000 euros para evitar un delito fiscal. Sí, Y bueno, no era la primera vez que lo evitaba pagando. Este los pagó, el novio de la Ayuso los pagó, lo que pasa es que el novio de la Ayuso no ha evitado nada. Entonces, estas son las grandes diferencias. Pero vamos, a República Dominicana se va a ir pues como todos los gángsters españoles, ¿no? Que se han acabado yendo a República Dominicana, ¿no? Entonces, pero claro, se dio cuenta que ese era un mal sitio para tener una atención médica en condiciones o alguien realmente le aconsejaría bien, ¿no? Es decir, yo creo que en Emiratos está mucho mejor porque allí hay pues una asistencia sanitaria que en República Dominicana no hay. Tendría que estar volando a Miami de urgencia y eso no se lo puede recomendar nadie. Dentro de lo que se pueda decir, seguro que tú sabes más. ¿Hasta qué punto ayudó el CNI al rey a ocultar todo? A todo, hasta el punto de que estaban a su servicio. Es decir, que si no hubiera sido por el CNI, vamos, a este le habían sacado hasta las pelotillas, ¿sabes? Si me entiendes. Porque no tiene, porque además es un hombre imprudente por seguro en sí mismo, ¿no? Es decir, está convencido de que a él no le puede pasar nada. Entonces, claro, comete todas las imprudencias del mundo. Cuando uno lee lo del caso, no, si lee las declaraciones, dices, pero bueno, ¿cómo a este tío no lo han sentado en un banquillo, no? Es decir, pero bueno, pues ¿por qué no? Es decir, porque se le cubre. Es decir, si no se le hubiera cubierto, este tío tenía que estar en la cárcel. No tenía que haber pasado en la cárcel tanto tiempo como Urdangarín o más, ¿no? Pero no sería eso, con todo. Es decir, todos los amigos del rey han acabado en la cárcel. Todos, porque es que además luego los abandona. Cuando salta fregado, los deja tirados, ¿no? Entonces, claro, pues tenemos desde las Torres Gío, pasando por el de Banesto, pasando por todo el mundo. Es decir, a todos los ha metido en la mierda. Y a todos los han trincado hasta el puerto de Barcelona, el del puerto de Barcelona, que traficaba con la farlopa, ¿no? Con contenedores de cocaína. Es decir, todos los amigos del rey han resultado trincados. ¿Tú crees que habría posibilidad de meter a un rey en la cárcel? Hiciera lo que hiciese. Ninguna. O sea, en España ninguna, porque este ha hecho todo lo que se podía hacer para que le metieran. Y vamos, es que no, vamos, ni juicio, ¿me entiendes? O sea, que no. Es decir, pero las declaraciones que se han hecho los juzgados y las investigaciones judiciales dan para haberle metido, por supuesto. Por supuesto que sí, pero vamos, que a mí tampoco a ver si te dije, no, que la gente puede pensar, no, que a mí no me haría gracia tampoco que este hombre hubiera acabado en la cárcel, o sea, me da exactamente igual, es decir, a mí me da lo mismo que esta sociedad se la metan por el culo. Si ella quiere que se la metan, pues allá ella, ¿no? Es decir, no, a mí me da lo mismo. Yo no tengo ningún interés, ni siquiera en derrocar la monarquía. O sea, me parece que si en España la gente está contenta con tenerla y les parece ideal la princesa Leticia, eso, la reina Leticia, y el rey de España, pues allá ellos. Es decir, son ellos los que lo sostienen, son mayoría. Es lo que tiene la democracia. La decisión equivocada siempre. ¿Qué te parece que un miembro de la monarquía que adquiere un puesto que solo se transmite por vía hereditaria, se case con una plebeya? Sí. A mí me parece fenomenal, es decir, porque no es más ni menos pues, por lo que son, es decir, es un teatro todo y una imposición. Entonces lo mismo me da que tenga sangre real, bueno, casi mejor que no la tenga, porque así depuran la sangre un poco, ¿no?
porque ahí son todos familias, son todos primos. Entonces, claro, ese tipo de matrimonios, pues es en gran parte el culpable de toda esa panda de retrasados que han sido reyes de España, ¿no? Que es que eran retrasados mentales, que es que no es que lo diga yo, es que eran retrasados mentales, ¿no? Y todas esas enfermedades hereditarias, pues las llevan y las han ido heredando de unos a otros, ¿no? Es decir, que tampoco tienen culpa los pobrecitos, es decir, que claro, si tu padre se casa con tu prima y con su hijastra el siguiente y el otro otra vez con otra prima hermana y el no sé qué tal, pues lo normal es que tú salgas absolutamente subnormal, ¿no? Pues esto es lo que ha sucedido. Y cuando han querido depurar la especie, pues resulta que los han casado con un homosexual italiano o con un no sé qué tal, que también enfermo, no sé, y así hemos llegado a lo que hemos llegado. Dile a Coto que nadie ha elegido a los Borbones, fue Franco quien nos lo endosó. Sí. Nadie lo ha elegido, pero lo votaron todos los españoles. Votaron que sí. Efectivamente fue Franco el que nos lo endosó. Esto es sin ningún tipo de duda, vamos. Es decir, pero vamos, a huevo. A ver, otra. ¿Qué opinas sobre las declaraciones de Villarejo que dice que el CNI y el grupo La Forja, gente del Opus, es quien defiende y tapa todo sobre la monarquía? Villarejo dice muchas gilipolleces. Los que tapan todo sobre la monarquía son El País, o sea, Prisa, Televisión Española, la 5, la 6, la 4, el ABC, la Vanguardia, es decir, toda la prensa y todos los medios. Esos son los que la tapan todo. Se supone que muchos periodistas en España sabían lo que hacía el rey y lo que dejaba de hacer. Hombre, no mira, y tardó mucho en salir. Luis María Ansón hace un mes, o no, con motivo del 23F, hace un mes y poco, pues relató todo lo relativo al golpe y lo detalló. Es decir, Luis María Ansón, que era el director de ABC entonces, es decir, y lo detalló perfectamente. Contó cómo se había transcurrido el golpe, las presiones que había habido, quién lo había decidido, quién no, y él pues se declaró también partícipe con su silencio y con su apoyo al rey, ¿no? Es decir, pero no se puso ni colorado. Es decir, esto es la prensa en España, estos son los medios. Es decir, ¿cómo un tío puede llegar a confesar porque tengas 83 años ya? Que me parece muy bien, enhorabuena, María Ansón, que tú eres un golpista de mierda y que todo aquello fue una pantomima y todo el juicio fue una pantomima y toda la información que se dio entonces era una pantomima, pero es que lo mismo que lo sabía Ansón, lo sabía Cebrián, que hizo un editorial hablando del crimen más execrable y no sé qué tal, que dio la vuelta al mundo, pero era consciente de que en realidad el que había diseñado y había apoyado el golpe era aquel militarote que salió diciendo que todos a su casa, ¿no? Que tranquilos, que la democracia no podía peligrar. Es decir, pero la idea era tan bizantina que el hijo de puta había diseñado un gobierno que entraba hasta Santiago Carrillo. Eso es lo que hace que fracase el golpe. Cuando Tejero, que no sabe, cuando va al Congreso de qué va la vaina, se entera que ahí van a estar los socialistas de la triple, esa de Santiago Carrillo y su puta madre, es decir, un gobierno de masones. Y entonces dice, ¿pero esto qué coño es? ¿No? Yo para qué estoy trabajando. Y coge y se entrega. Y ahí es donde acaba el golpe. Bueno, Tejero fue utilizado por la cúpula del golpe. Armada. Por Armada, lo mismo que Milán del Bosch tampoco sabía nada. ¿Entiendes? Pero Milán del Bosch era uno de los generales que quería dar el trayazo, porque estaban hasta los huevos de que los años de plomo de la ETA y de lo que ellos encontraban una respuesta muy blanda por parte del gobierno de la UCD, ¿no? Entonces, pues bueno, y ese odio que sentían todos hacia Adolfo Suárez, que había sido el predecesor de Calvo Sotelo, que es
tal, pues entonces eso les ponía malos y estaban dispuestos a morir por la patria, ¿no? Pero claro, cuando se enteran que no van a morir por la patria, sino que van a formar un gobierno de masones, pues por lo menos les faltó poco para suicidarse, para coger la pistola reglamentaria y reventarse la cabeza, porque era para tal. Es decir, uno saca los tanques a la calle y el otro se va al Congreso. Es decir, resulta que se enteran que la Armada les está tomando el pelo. Somos 359 personas. Entre otras cosas, contaban con que el rey respaldaba el golpe, por supuesto. Somos 365 personas. Antes de que el CNI nos cancele el canal. No, no te va a cancelar nada porque esto ya lo sabe todo el mundo. Que tenga el más mínimo interés en enterarse. Esto ya no es un secreto. Antes lo fue, pero también nunca dejó en realidad de ser un secreto a voces. No había visto para darse cuenta, ¿no? Si el hombre de confianza del rey es el que está al frente del golpe, ya me dirás quién está detrás del hombre de confianza. Pues suscríbanse, denle al like y vamos con otra pregunta de Antonio Portero. ¿Ya se les puede empezar a echar la culpa de algo a los herederos o todavía es pronto? No, se les puede echar la culpa de la degeneración de la política española también, porque son partícipes y se les puede echar en cara a los herederos pues esa corriente proagendista que hay en España. Es decir, que el rey de España vaya con un pie en la solapa de la Agenda 2030, te da idea de qué es lo que defiende la homosexualidad, entre otras cosas, ¿no? Pues por algo será. Hay un comentario con muchos insultos para ti, lo vamos a banear, ¿no? No, ¿qué va? No, porque no te lo voy a poner, porque si no vas a mí me da lo mismo, si el que se insulta es él, si él se retrata como un subnormal. Es decir, yo no tengo la culpa, hijo. No, pero no te lo pongo. No, me da lo mismo. No. Otra pregunta. ¿Qué opinas de la Legión Española? Todos mis amigos salieron loquísimos de ahí. Yo no tengo opinión de la Legión Española porque yo a mí el ejército me sale un sarpullido, ¿no? Es decir, yo creo que si es un cuerpo de voluntarios, pues cada uno sabe muy bien lo que tiene que hacer con su vida o es libre de elegir lo que puede hacer con su vida, con lo cual, pues yo no lo haría, pero que lo haga, pues será porque se siente realizado, ¿no? Es decir, pero yo por marchar con un saco terreno a las espaldas, en Melilla, pues o en Ceuta, donde estén, la verdad que no me hace ninguna ilusión, o no me haría, porque ya si me lo pones me matas, ¿no? Pero vamos, cuando tenía la de hacerlo, desde luego tampoco lo hice porque no me llamaba ni la atención ni de lejos. Pero bueno, es un cuerpo del ejército y ya está, como otro cualquiera, como pueden ser los paracaidistas o como pueden ser los marines o lo que sea, ¿no? Es decir, cada uno. A mí eso me parece respetable, es decir, la decisión de cada uno de pertenecer a un cuerpo de estos, ¿no? Es decir, es una decisión personal. Siguiente pregunta de Cowboy. ¿Qué opinas de las declaraciones de Jaime Peñafiel diciendo que los hijos del actual monarca no son suyos? Bueno, Jaime yo creo que está, con el que tuve relación y amistad en su día, yo creo que está un poco resentido porque se ha sentido criticado, rechazado, pero yo no sé si son suyos o no son suyos, es decir, no me extrañaría que no lo fueran, es decir, pero por otras razones que no te puedo explicar aquí para que no te cierren el canal. Pero lo que sí escuché una vez a un médico fue otorgarse el mérito de haber hecho que estos niños nacieran mediante fecundación in vitro. Entonces, eso es lo que sé, pero yo tampoco eso lo puedo asegurar porque no sé si este médico me decía la verdad o no. Pero bueno,
Yo creo que hay métodos hoy en día suficientes, ¿no? Y cuando nacieron estas niñas, suficientes medios para no tener que copular, ¿no? Nos estamos poniendo aquí en modo Sálvame Deluxe. Es verdad que dejó embarazada a una actriz italiana. No sé si el anterior o este. Pero se suicidó. La chica se suicidó. Se llamaba Sandra Mozarowski, que era una guapísima chavala. Pero entonces yo tendría 16 o 17 años, no creo que tuviera yo más. Sí. Y ella también debería andar por esa edad. Eso se rumoreó entonces en ciertos círculos, y luego con los años pues siempre lo han dejado como caer ahí, ¿no? Pero él pasó por un montón de vedetes y de actrices y la relación es interminable. Echad un vistazo al nuevo libro de Enrique de Diego sobre Leticia. No sé si tú sabes algo de él. ¿De Enrique de Diego? De Enrique de Diego sí, del libro no sé absolutamente nada. A ver, Coto, ¿crees que al final con la Agenda 2030 nos quedaremos sin carne y comiendo grillos? Pues fácil, es decir, yo creo que es fácil. Es decir, porque ese es el objetivo, o sea que si llegan a imponerla, sí, sin ningún lugar a dudas. Es decir, la carne adquirirá un precio absolutamente inasumible para la mayoría de la población. Es decir, eso sin ningún lugar a dudas, como sin ningún lugar a dudas, pues se seguirá moviendo el lobby LGTBI, imponiendo su cultura, su doctrina, y bueno, ya lo estamos viendo, es decir, que tampoco hay que llegar ni siquiera al 2030, ¿no? Todos los visos son de que lo van a imponer, ¿no? Lo que sí me parece absolutamente asqueroso es que haya gente que sin saber lo que es la Agenda 2030, como la cerda de la Maruja Torres y algún imbécil más, pues estén criticando a Imanol Arias por haberla criticado, ¿no? Eso es lo que me parece absolutamente lamentable, ¿no? A ver, te preguntan en broma. Te dicen si cambiarías tu apellido racista por otro más asertivo como Amamoros. Sí, lo cambiaría sin ningún problema. Es decir, no tengo ningún sentimiento de orgullo por llevar este apellido. Es decir, me parece bastante feo. El patrón de España es Santiago Matamoros. Estará orgulloso. No, de ninguna forma. Es que no me identifico con ese puto rollo, ¿no? De Matamoros. Coto, ¿crees? Sí, Didi. No, te iba a decir el origen de mi apellido. Una vez iba en el AVE y me vino el alcalde de Écija, me vino con un libro que era la historia de Écija. Y ahí se describía cuál había sido el principio del apellido Matamoros en Écija. Y fue de un tío que que cortó la cabeza de una cuerda de presos de moros, porque había muerto un teniente en batalla y entonces pues les cortó la cabeza para volverse al frente, ¿no? Y no tener que ir hasta Écija a entregar a los presos. Y de ahí le vino el sobrenombre Matamoros y luego pues ya se desarrolló allí. Hay una ermita en Écija muy bonita, es la ermita de Matamoros. Hay un valle en Extremadura que es el Valle de Matamoros y hay una ciudad en México que es la ciudad de Matamoros, pero todo parece que arrancaba de ahí, ¿no? Entonces yo no me puedo sentir orgulloso del apellido que nace de que un tío a una cuerda de presos los decapite, ¿no? No, ni yo ni nadie. Coto, ¿crees que si se proclamase la independencia de Cataluña, el rey Felipe sacaría el ejército a la calle? No, ni mucho menos. Es decir, tragaría como va a tragar. Es decir, pero es que además se va a proclamar la independencia en Cataluña. Es decir, que esto no le quepa la menor duda a nadie. Es decir, de hecho está pactado ya o está medio pactado el referéndum. Después del referéndum pues viene la proclamación. O sea que yo no espero nada de este rey ni creo que nadie en su sano juicio debería esperar. Coto, ¿son los Borbones unos traidores a la patria? Lo han sido siempre. Lo han sido siempre. Es decir, son gente que ha defendido unos intereses que no han sido los españoles nunca.
Pero es que no lo han defendido nunca y han traicionado, incluso han llegado a jurar la Constitución y al paso siguiente violarla, ¿no? Es decir, bueno, pues hay pruebas evidentes, ¿no? Es decir, y luego, pues han sido siempre muy cobardes. Es decir, nunca han querido enfrentar un problema, han preferido siempre salir corriendo, ¿no? Háganme preguntas sobre el tema, hombre. Se están yendo por los cerros de Úbeda. ¿Son buenas las fuentes? ¿Son buenas las fuentes de Peñafiel o le mueve el odio? Yo ya lo he dicho antes, yo creo que le mueve un poco el rencor, ¿no? Yo creo que le mueve el rencor, pero es una opinión personal, ¿no? Es decir, que yo no sé cuáles son las fuentes de Peñafiel. Es decir, pero a mí me da la sensación de quien fue en su día absoluto defensor de la monarquía, con la que rompió cuando el príncipe se casó con Leticia, porque entendía que una plebeya no podía ser reina de España. El más que monárquico se ha declarado siempre juancarlista, y así me lo decía a mí, decía, yo es que no soy monárquico, yo soy juancarlista. Pues en cierta forma se sentía decepcionado, muy decepcionado, ¿no? Y luego, pues como le han tratado de desmentir y todo eso, pues con el asunto de los cuernos de Felipe y todo esto, pues no lo sé. Es decir, pero es una sensación, es una impresión personal, ¿no? Yo no puedo decir si Peñafiel bebe en las fuentes idóneas o no, o si está diciendo la verdad o no lo está diciendo, no lo puedo decir. Porque lo desconozco. Si supiera, pues diría, sí, yo no. Okay. Le quiero decir a Rusia, is Europe, USA, England and Israel, no, que eso ya lo contestó Goto. Pregunta Cowboy, ¿cuál es el futuro de la monarquía española? Pues el futuro es su disolución, es decir, porque no tiene sentido, y menos dentro de un orden mundial, de un nuevo orden mundial, pues porque en definitiva lo que se están haciendo es el harakiri. Es decir, dentro del nuevo orden mundial no va a haber respeto alguno con ningún tipo de monarquía, es decir, porque no pintan nada, pero ni la británica tampoco. Es decir, que no pintarían absolutamente nada. ¿Opinas lo mismo que Santiago Cúneo? Esta es mía. ¿Qué opina Coto sobre Jaime del Burgo? Pues yo creo que Jaime del Burgo no se va a atrever a mentir de esa forma, ¿no? Es decir, Jaime del Burgo pues ha contado lo que en un momento determinado ha encontrado interesante, que es contar la verdad o bajo lo que podemos entender que va contra sus intereses, es decir, porque muchos le han tenido que pagar a este tío para soltar lo que ha soltado de gratis, ¿no? Es decir, se ha hundido. Pero, en fin, no sé, yo tampoco, por los datos que aporta y por eso tampoco lo puedo poner en duda. Es decir, la sensación o la intuición me dice que dice la verdad. ¿Por qué el rey Felipe lleva el PIN de la Agenda 2030? Porque es un sometido más. Es decir, es que es un sometido más. Es que ellos lo que defienden es la continuidad de estar ahí. Y si para estar ahí tiene que defender la Agenda 2030, defiende la Agenda 2030 o defiende a Lucifer mañana. Es decir, le cae sin cuidado. Esa relación que tienen con la masonería y ese reconocimiento de la masonería, pues te lo dice también. Es decir, nadie ha habido más contrario a las monarquías que la masonería. Y sin embargo, esta gente, desde su padre y después él, pues se han relacionado con la masonería española, la han defendido y así figuran en algunas logias, hay hasta retratos suyos, ¿no? O sea que eso es una cosa absolutamente llamativa. Pero vamos, el mayor enemigo de las monarquías ha sido la masonería, que los hubieran pasado, bueno, que de hecho los pasaron por la guillotina, ¿no? Como dice Sánchez, yo no miento, solo cambio de opinión. ¿Podría volver a ganar las siguientes elecciones este hombre? Sánchez, yo no lo creo, pero porque el desgaste está siendo brutal. Pero
y las últimas no las ganó, pero las perdió. Pero bueno, sacó apoyos suficientes para que no gobernara Feijóo. Pero dada la inutilidad de Feijóo y dado que al final son lo mismo, es decir, lo estamos viendo con Cataluña, exactamente igual, son lo mismo, pues no sé qué decirte. Es decir, además, como las opiniones son una cuestión del manejo de los medios, son propaganda, son publicidad, pues todo es posible, ¿no? En una democracia todo es posible. Coto, ¿crees que este país seguirá mucho tiempo así? No, yo creo que no. Yo creo que este país acabará quebrando más pronto que tarde. Coto, ¿quién domina y maneja España? ¿Es la Open Society o Israel? Pues es Israel y uno de sus... No Israel, el lobby judío, no Israel. Es el lobby sionista el que maneja España. Y la Open Society pues es una herramienta más de ese lobby, ¿no? No solo es una herramienta más. Entonces, pues no solo controlan España, sino que controlan el mundo. España siempre ha estado muy ligado a la monarquía, mejor o peor. ¿Por qué crees que será? Pues por el sometimiento del español. Yo muchas veces, yo no me lo pregunto, o sea, yo cuando me lo pregunto no lo entiendo. Es decir, para mantener reyes ferones aquí se ha llegado a gritar viva las cadenas, ¿no? Es decir, cuando una sociedad grita viva las cadenas, como un grito de liberación, pues te lo está diciendo todo, ¿no? Hay un afán por someterse, hay un afán por ser sumisos, hay un afán por buscar la protección que te venga de la administración o del Estado. Es decir, yo creo que el español, si uno lo analiza detenidamente, en la historia deja mucho que desear, ¿no? Es decir, una sociedad que ha dejado mucho que desear, una sociedad que se ha sumido en el atraso gracias a estas monarquías. Es decir, aquí no hubo revolución industrial por las monarquías, aquí no ha habido nada, no ha habido avances hasta que no... Los avances en la sociedad española se producen cuando no están ellos. Es decir, hay unos avances que son notables, ¿no? Y que están en la historia. Es decir, que bueno, pero tenemos lo que hemos querido tener, ¿no? Coto, esto es como el hundimiento tanto político, social y las coronas. Pero si es que las coronas van de la mano con todo esto. Es decir, ahora mismo la corona en España va de mano de la democracia. Entonces, en el momento que se hunda la democracia, se hundirá la corona. En el momento que España ha renunciado a su soberanía, renuncia a su corona también. Es decir, que es lo más gracioso de todo esto, ¿no? Es decir, si con la Agenda 2030 España renuncia a su soberanía, si España renuncia a su soberanía con un nuevo orden mundial, está renunciando a su corona, porque la corona entonces carecerá de sentido, no tendrá ningún sentido, no tiene cabida dentro de ese nuevo orden. Y con esto y un bizcocho, oye, hasta mañana a las 8, que llevamos una hora aquí. Por eso, hay más preguntas, pero nos vamos a tener que ir, que ya hemos sobrepasado la hora. Un abrazo a todos, nos vemos el próximo lunes. Quedan 455 personas. Suscribiros el próximo lunes a las 9, otro directo con Coto. Pues nada, un abrazo a todos. Un abrazo cósmico a todos, un abrazo cósmico a Pablo y hasta el próximo lunes si no te cierran el canal. Y nada, le digo el mensaje que me lo mande por privado que le contesto a él y a su madre. Vale. Que Dios os bendiga.